la casa y hoy vamos a aprender a hacer este salvamanteles a crochet en esta forma ovalada y a juego haremos de forma circular un posavasos para que vaya a juego en la mesa, ¿vale? Así aprenderemos las proporciones para hacer óvalos y círculos que nos servirán y nos serán muy útiles para hacer cualquier proyecto. El material que vamos a utilizar para realizar este salvamanteles y el posavasos a juego es el color natural de la colección Eco de Casasol, ¿vale? Tú puedes utilizar cualquier material, lo que sí te recomiendo es que no sea elástico, ¿vale? Puedes utilizar rafia, cualquier otro tipo de algodón, pero que tenga poca elasticidad. Para tejer el óvalo he utilizado una aguja de 6 milímetros, ya que para utilizar este material se recomiendan agujas de entre 4 y 6 y he utilizado la más grande. Y para hacer el posavasos voy a utilizar esta de 5,5. A ver si se ve en la cámara con claridad. ¿Vale? Después, aguja lanera, un marcador y por supuesto tijeras. Vamos a ello. Antes de iniciar con el proceso, te quiero explicar cuál es la estructura del óvalo en crochet, ¿vale? Empezaremos con unos 10-15 puntos según la anchura que queramos de nuestro óvalo. En este caso son 15 puntos y luego la estructura crece en recto y la base circular sale de estas dos esquinas, ¿vale? Lo más importante para que el óvalo nos quede plano es conocer bien las proporciones de aumentos, ¿vale? Porque si haces demasiados aumentos te saldrán curvas y si haces pocos te pasará lo mismo y te saldrán curvas, ¿vale? Entonces vamos a conocer ahora cuáles son esas proporciones para que nos quede siempre el óvalo plano. Vamos a comenzar el óvalo haciendo un nudo corredizo, como siempre, y vamos a tejer, yo en este caso he tejido 15 cadenitas, ¿vale? Tú puedes hacer las que tú quieras en función de lo alargado que quieres el óvalo, ¿vale? Pero piensa siempre que no estás haciendo, como te he enseñado en el óvalo, no estás sacando esta cadeneta, ¿vale? Sino esta medida. Piensa que luego los dos costados van a aumentar. Así vamos a hacer estas 15 cadenetas y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ya tenemos la cadenita de 15 puntos. Vamos a hacer 2 más para coger altura, ¿vale? Y ahora vamos a tejer en esta tercera, 1, 2 son las de altura, en esta tercera, aquí vamos a tejer un punto alto, ¿vale? Y vamos a continuar tejiendo un punto alto por cada una de las cadenitas hasta llegar a la última cadenita, ¿vale? Voy a tejer un punto alto por cada uno de los puntos altos y vamos a parar aquí en la penúltima cadenita, ¿vale? Ahí nos vemos. De llegar casi al final de la fila, de la cadena, ya he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos altos, uno por cada cadenita y me queda la última. En esta última voy a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y ahora voy a continuar con el siguiente punto alto
por la parte de detrás, por la parte de debajo de la cadenita. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir enfrentando un punto alto con los puntos altos que voy a hacer ahora. Este es el punto alto siguiente al de la esquina y aquí voy a meter la aguja y hago este punto alto. Y si te has fijado, lo que hago con este cordoncito que es de la cadenita de salida, lo voy escondiendo aquí y así lo voy perdiendo, ¿vale? Entonces sigo haciendo un punto alto frente al punto alto del otro lado, un punto alto en cada una de las cadenitas y nos vemos justo antes de llegar a la otra esquina. Acabo de llegar a la penúltima cadenita de esta vuelta. ¿Ves cómo han quedado los puntos altos enfrentados a los otros puntos altos? Y aquí me queda esta cadenita del borde, en el que ya hemos hecho un punto alto en el inicio, ¿vale? Más las dos cadenitas de altura que yo no las uso como sustitutivo de un punto alto, ¿vale? Hay quien hace 3 cadenitas y lo utiliza como sustitutivo del punto alto. A mí no me gusta esa forma de hacerlo y lo que hago es utilizo la altura y luego queda escondida, ¿vale? Entonces ahora, como ya tenemos un punto alto, me quedarían 4 para hacer en esta última cadenita, para generar esa curva. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya que finaliza la vuelta, voy a ir al primer punto alto que he hecho, voy a meter la aguja, hacer un punto deslizado y ya tengo mi primera vuelta hecha, mi primera vuelta del óvalo en la que están las dos esquinas con 5 puntos altos y después la línea recta en la que los puntos altos están enfrentados. Y ahora continuamos con la segunda vuelta. Para comenzar con la segunda vuelta haremos lo mismo que hemos hecho en la anterior, 2 cadenitas de altura y un punto alto en el mismo punto. Y seguiremos tejiendo un punto alto por cada punto alto hasta que lleguemos aquí, es decir, hasta que lleguemos al punto alto antes de los 5 puntos altos de la esquina, ¿vale? Tejeremos un punto alto por cada punto alto y cuando lleguemos ahí nos vemos y vemos cómo hacemos los aumentos de la esquina. Ya he tejido los puntos altos de la primera parte de la línea justo antes de comenzar con los 5 puntos de la esquina, ¿vale? Y ahora lo que nos falta es hacer otra vez esa esquina. ¿Y cómo lo haremos? Pues haciendo un aumento por cada uno de esos 5 puntos, es decir, 2 puntos altos por cada punto alto. 1 y 2. 1 y 2. 1, 2 y ahora en vez de 5 tenemos 10 puntos altos en esa esquina. 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me falta otro aumento más. Y así ya he dado la vuelta a la pieza y ahora continuaríamos haciendo un punto alto por cada uno de los puntos altos y nos volvemos a ver justo cuando comience la otra esquina. Vale, pues acabo de llegar al final de este segundo lado de la segunda vuelta y nos queda nada más que esta esquina con los 4 puntos y este que hemos hecho del inicio. ¿Y qué haremos? Pues igual que en el otro lado, un
aumento por cada uno de los puntos, es decir, 2 puntos en cada punto. Aquí 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 y en este último, que es donde hemos hecho el inicio, haremos un punto alto que sería el número 9 y hacemos un punto deslizado uniendo estas dos, ¿vale? Y las dos cadenitas de altura quedan un poco como desaparecidas, ¿vale? Y ahí ya tenemos esta esquinita con los 10 puntos altos correspondientes a este lado. Tenemos 10, 10 y luego los puntos del costado, que si le quitamos uno y uno, pues son 13. Para empezar con la tercera fila, repetiremos las dos cadenitas de altura, un punto alto en el mismo lugar y seguiremos haciendo un punto alto por cada punto alto hasta llegar al primer aumento de la esquina de la vuelta anterior, ¿vale? Vamos a hacer un punto alto por cada punto y nos vemos justo antes de comenzar el primer aumento. Acabamos de llegar, a ver, que tiene aquí una pelusita. Acabamos de llegar al punto alto anterior al primer aumento de la esquina, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, en cada aumento de la vuelta anterior, un aumento y un punto individual, ¿vale? Haremos en este primero 2 puntos. Si vemos que nos vamos a liar un poco porque a medida que se agranda el óvalo nos puede confundir, podemos poner un marcador aquí, ¿vale? Y así sabremos cuál es el comienzo de la curva, ¿vale? Un punto doble, un punto individual, ¿vale? Continuamos, un punto doble, y un punto individual. Así, si te fijas, en cada vuelta aumentamos 5 puntos en cada esquina. Un punto doble, así en esta esquina. Ahora vamos a acabar teniendo 15 puntos. Un punto individual. Un punto doble. Un punto individual. Y ya llego al último aumento, en el que va a ser un punto doble. Y un punto individual. Y así hemos vuelto a configurar la esquina, ¿vale? Acuérdate que es aquí donde tenemos el inicio de del aumento, ¿sí? Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora continuaremos haciendo un punto alto en cada punto alto hasta llegar a la segunda esquina. ¿Ves? Ya se ha configurado esta esquina y nos falta hacer un punto alto hasta
por cada punto alto hasta llegar a la segunda esquina. Bueno, pues acabamos de llegar a la segunda esquina de la tercera vuelta antes de que empiecen los aumentos, y como hemos hecho en la esquina anterior, en el primer aumento haremos un punto alto con otro punto alto, es decir, un aumento, y este es el primer aumento de esta esquina, y como hemos hecho en el otro lado, pondremos un marcador, ¿vale? Y así sabremos que es aquí justo donde comienza la esquina, ¿vale? Un punto individual, un punto doble, un punto individual, un punto doble, un punto individual, un punto doble, un punto individual, y ahora aquí nos faltaría, como ya hemos tejido el individual al inicio de la vuelta, tendríamos que hacer este punto doble aquí y para finalizar la vuelta meter la aguja en el primer punto alto de la vuelta, ignorando las dos cadenitas, punto deslizado, y ya está. Ya hemos terminado esta vuelta del óvulo, y ves, del óvalo, y ves cómo queda con esta proporción de aumentos de 5 en 5, queda totalmente plano. ¿Qué te parece? Empezamos con la fila 4. Para comenzar la cuarta vuelta repetiremos las dos cadenitas para coger altura, un punto alto y un punto alto en cada punto alto hasta llegar a la primera esquina, es decir, hasta llegar al punto anterior a donde tenemos el marcador. Haremos un punto alto en cada punto alto. Vale, ya hemos llegado a la primera esquina de esta vuelta cuarta. Voy a quitar el marcador. Y de nuevo, en este primer aumento haremos un aumento. Es decir, 2 puntos altos. Y de nuevo, para no confundirnos, volvemos a poner el marcador. Y continuamos. En este caso haremos ahora, después del aumento, un punto individual y otro punto individual. Y de nuevo, un punto doble, un punto individual y otro punto individual. De nuevo un punto doble y 2 puntos individuales, 1 y 2. De nuevo otro aumento, otro punto individual y otro punto individual, es decir, 2 puntos individuales. Y aquí el último aumento, el quinto, ¿vale? Porque ya sabemos que en cada esquina hacemos siempre 5 aumentos y el resto son puntos individuales, ¿sí? Y así terminamos nuestra esquina.
¿vale? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Como ves, en cada vuelta, como aumentamos 5, ¿vale? En la primera vuelta teníamos 5 puntos, que es los que hemos puesto en la esquinita. En la siguiente hemos hecho 5 puntos dobles, por lo tanto 10. Y en el siguiente ya hacemos esos 5 puntos dobles más un punto por cada punto doble, y en el siguiente volvemos a hacer esos 5 puntos dobles y en este caso ahora ya 2 puntos individuales, es decir, vamos haciendo los 5, luego los 5 dobles y luego vamos haciendo doble 1, doble 1, doble 1, en el siguiente doble 1, 1, doble 1, 1. Por lo tanto, si seguimos la serie, en la siguiente vuelta haríamos un doble 1, 1, 1, doble 1, 1, 1 y así progresivamente, ¿vale? Lo más importante de esta proporción es que siempre sean 5 los aumentos que se hagan en cada esquina, ¿vale? Y así seguiremos aumentando hasta que alcancemos el tamaño de óvalo deseado, ¿vale? Y con estas proporciones siempre nos queda el óvalo plano, ¿vale? Para que veamos la pieza grande, aquí tenemos cómo van haciéndose los aumentos y cómo queda el óvalo bien plano, siempre siguiendo esta serie, ¿vale? Vamos a continuar hasta hacer estas 8 filas que tengo en esta muestra para que veamos cómo hacer el motivo del borde. Pues acabo de terminar las 8 vueltas siguiendo la serie de 5 en 5 que hemos aprendido a hacer en las esquinas, y ahora lo que he hecho en el borde de forma decorativa es punto cangrejo, un punto en cada punto, ¿vale? ¿Y cómo se hace el punto cangrejo? Pues el cangrejo, como camina para atrás, pues esto sería como un punto bajo pero hacia atrás. Entonces levantaremos un punto, una cadenita y meteremos la aguja en el punto anterior, cogeremos hebra y cubrimos las dos como un punto bajo, solo que lo direccionamos hacia atrás. Metemos la aguja, sacamos hebra y cubrimos. Y así vamos a ir tejiendo, haciendo un punto cangrejo en cada punto alto de la vuelta anterior hasta dar la vuelta completa. Y mira cómo van quedando esta especie de montecitos o de marquitas, ¿sí? Vamos a ver cómo queda hasta al finalizar la vuelta. Ya está listo el salvamanteles con el punto cangrejo de forma decorativa. Y ahora, ves que hemos aprendido a hacer el óvalo con las proporciones adecuadas para que no haga curvas, y esto nos va a ser muy muy útil para hacer las bases de bolsos, para hacer alfombras, para hacer un montón de proyectos, ¿vale? Y ahora a continuación vamos a aprender a hacer el posavasos con el mismo material, la misma puntada en forma circular y con el punto cangrejo en el extremo. Para tejer el posavasos vamos a hacer un círculo tan sencillo como eso. Entonces vamos a hacer el anillo mágico. De aquí vamos a sacar 2 cadenitas, 1 y 2, y vamos a tejer 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Y ahora, como ya sabrás, si sabes hacer círculos, sencillamente tiramos de la hebrita que está suelta, tiramos bien, ya se forma el círculo, vamos al primer punto alto que hemos hecho, metemos la aguja y hacemos un punto deslizado. Y ya tenemos la primera vuelta. Tenemos ya la primera vuelta a la circunferencia realizada. Ahora levantaremos 2 cadenitas de altura y haremos 2 puntos en cada punto en toda la vuelta, ¿vale? Teníamos 12 puntos altos y terminaremos esta vuelta con 24, ¿vale? 1, 2, un aumento o un punto doble en cada punto. A ver, que se me enreda el hilo. Este hilo que viene en los conos suele enredarse bastante. Más que enredarse, como enrollarse sobre sí mismo. Y a veces hay que coger un minutín para desenroscarlo. Y así vamos haciendo un aumento o punto doble en cada uno, mira, aquí un hilito, en cada uno de los puntos. Y vamos a continuar así hasta tener los 24 puntos altos. Ya tengo listos los 24 puntos, es decir, un aumento en cada uno de los puntos. Vuelvo a coger en el primer punto alto que he hecho, meto la aguja, punto deslizado y ya tengo la segunda vuelta lista. Para la tercera vuelvo a coger 2 cadenitas de altura y voy a hacer un aumento, es decir, un punto doble en el primer punto, en este mismo punto. Y en el siguiente un punto individual. En el siguiente un punto doble. Mira que se me enreda otra vez. Y un punto individual. Punto doble. Y así en cada vuelta, igual que en el salvamanteles íbamos aumentando 5, pues en este caso, ya que hemos empezado con 12 puntos altos, aumentamos 12 en cada vuelta. En el segundo eran 24, en esta siguiente serán 36, ¿vale? Y haremos un punto alto y un punto alto doble, ¿vale? Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta o tener esos 36 puntos. Pues ya tengo la tercera vuelta, los 36 puntos que están hechos desde el aumento individual, hasta estos 36. Vuelvo a meter la aguja en el primer punto alto, deslizo y ya tengo estas 3 vueltas. Y mira, aquí te enseño uno que está hecho. He hecho ya las 3 vueltas y ahora nos tocaría hacer el punto cangrejo, ¿vale? Este punto cangrejo que nos servirá a modo de decoración, ¿vale? Que es el mismo motivo que hemos puesto en los salvamanteles. ¿Y cómo se hacía el punto cangrejo? Pues de nuevo, como si fuera una cadenita al aire y como si fuera un cangrejo haciendo para atrás, haciendo un punto bajo hacia atrás. Meto la aguja, cojo hebra, ¿vale? Y cierro. Meto la aguja, cojo y cierro. Y así vamos a continuar. Meto la aguja. Ahí. Este es uno de los puntos de borde que a mí más me gustan, la verdad. Los uso bastante. En ropa no tanto, pero en complementos y en cosas así me parece que es muy bonito
y muy decorativo. Y por supuesto, bueno, en ropa también, ¿no? Pero como es quita bastante la elasticidad, depende qué prenda, no me acaba de convencer. Pero en este tipo de cosas me encanta. Creo que le da un puntito muy especial. Así que, nada, vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. Listo, pues ya tenemos terminado la vuelta con punto cangrejo y ahora solo nos queda perder el hilo y ya está listo nuestro posavasos que va a juego con el salvamanteles. Mira qué bonito queda. En una mesita de madera hace un juego precioso.